Os voy a hablar un poco de la negligencia y de la diligencia, pero bueno, ¿sabéis lo que significa negligencia? Negligente o negligencia, según el diccionario. El diccionario dice del negligente que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Negligencia es actuar sin cuidado y negligencia es hacer menos de lo que se debe de hacer. Fijaros que la palabra negligente, que ahora lo veremos, en hebreo, en el hebreo bíblico, la palabra negligente, viene de Rafá. Y Rafá es sanidad, es salud. O sea, Jehová Rafá, la misma palabra Rafá, es para negligencia. Lógicamente en el sentido completamente opuesto o inverso. Entonces, fijaros, indica lo contrario a salud y a bienestar. La raíz primaria de esta palabra en hebreo es aflojar, significa bajar, ceder, débil, debilitar, declinar, dejar, desamparar, desfallecer, desmayar, detener, flojo, negar, negligente y quieto. O sea, todas esas cosas engloban la negligencia. La negligencia nos impide alcanzar la recompensa. Hoy yo quiero compartir con vosotros una palabra que la he titulado de la promesa a la recompensa. Y es algo que está en el libro de Josué con claridad, y en el capítulo 17 y en el capítulo 18 hay unas actitudes del pueblo de Israel que me llevan a valorar este asunto, además seriamente. Vamos a ver la distancia que hay desde una promesa hasta que esa promesa se alcanza y se consigue la recompensa prometida por esa promesa, valga la redundancia. Entonces, de la promesa a la recompensa, teniendo en cuenta que la negligencia nos impide alcanzar la recompensa. Siendo diligentes cuando vemos que el día se acerca, nos dice la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros que la Biblia nos habla con claridad acerca de la negligencia y hay un montón de proverbios, algunos proverbios que yo quiero compartir con vosotros para centrar el tema. Proverbios capítulo 10, versículo 4, en primer lugar, Proverbios 10, 4, que dice: la mano negligente empobrece. La negligencia trae pobreza. A lo mejor no solamente, obviamente, si es en el trabajo, pobreza económica, pero si es negligencia en la formación, pues pobreza cultural. Si es o pobreza de formación, si es pobreza en cada una de las áreas en las que se pueda aplicar, ¿no? La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. También Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señoreará. Sin embargo, la negligencia será tributaria. Fijaros las características de la negligencia. Luego Proverbios 18, 9, que dice también, Proverbios 18, 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. O sea, el que es negligente en su trabajo, al final no va a ganar nada, va a tener pérdidas por todos sitios. Proverbios 19, 15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Pero fijaros que no dice el cuerpo o la boca del negligente, dice el alma. Entonces, cuando nuestra alma está completamente insatisfecha, es decir, que no encontremos saciar nuestro apetito del alma en el Señor, tiene mucho que ver con la negligencia, con la pereza espiritual,
¿De acuerdo? Y luego, para recordaros, en Mateo 25, 26, cuando Jesús expuso la parábola de los talentos, al siervo malo le respondió su señor y le dijo, Mateo 25, 26, siervo malo, y le dijo negligente. Ese es un ejemplo de negligencia. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, tal. La negligencia nos impide alcanzar la recompensa. Así que vamos a ver la distancia que nos separa de alcanzar la promesa. Desde que recibimos la promesa hasta que alcanzamos la recompensa. En Josué capítulo 17, versículos del 14 al 18, sabéis que estaban echando suertes para repartir la tierra. Estuvimos viendo el caso de las hijas de Zelofejad. Estos eran los hijos de José, de la tribu de José, que eran Efraín y Manasés. Pues en el capítulo 17, versículos del 14 al 18 dice, y los hijos de José hablaron a Josué. Estaban en el asunto de repartir la tierra para tomar posesión de ella. Era la culminación de la promesa, era conseguir la recompensa, era llevar a la práctica, vivir en su experiencia la bendición de conseguir todo aquello a lo que Dios los había llamado. ¿De acuerdo? Entendemos esto, ¿no? Nos centramos un poquito porque lo suyo es que podamos aplicar esto a nuestra vida. Si no, ¿de qué sirve hablar esto? O sea, esto es un ejemplo de lo que le pasó a ellos y es un ejemplo que nos habla de cómo Dios enfoca algunos aspectos de nuestra vida viendo el ejemplo de los demás. Yo siempre he dicho que Dios no hace acepción de personas y si yo soy igual que Josué, Dios me va a dar a mí las mismas victorias que a Josué. Porque Él no cambia y Él no hace distinción entre personas. La diferencia está en que realmente yo seré como Josué. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, el punto de aprender del ejemplo de los demás es precisamente para todo esto. Versículo 14. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué, ellos se quejaron, de alguna manera dijeron, ostras, somos muchos y el territorio que nos has dado es pequeño. ¿De acuerdo? Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque, que es el territorio que yo os he dado, subid al bosque, y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan en la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Bet-Seán y en sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres un gran pueblo y tienes gran poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. ¿Veis la situación que se plantea aquí? Según ellos son muchos. El territorio que le ha dado Josué en suerte, o el que le ha tocado, no les terminó de gustar, les pareció poco, porque según ellos eran una tribu muy grande, eran mucha gente y no tenían espacio para poder convivir. Pero Josué les dice esa misma razón, le dice, bueno, ya que sois muchos, pues podéis ir al monte y prepararos lugares para poder tener más espacio. Como sois muchos, podéis hacer el trabajo de sobra. Ellos no lo veían así, para ellos era un trabajo muy complicado. Y también, precisamente el que fueran muchos les ayudaría a conseguirlo. Y sin embargo, ellos se siguieron quejando y dijeron que los habitantes que estaban en los sitios buenos para vivir, tenían un ejército con carros cerrados, etcétera, que eran más fuertes que ellos. Y entonces, lo que hicieron en este momento es asumir su derrota antes de pelear. O sea, ellos asumieron su incapacidad para poder vencer a esta gente que tenía carros cerrados antes de luchar.
Y si hay algo que sí que es una derrota, es no luchar por lo que tenemos que conseguir. Si nos rendimos antes de luchar, es cuando estamos completamente derrotados. Y fijaros la diferente manera de pensar de Josué. Ellos le dicen, no vamos a poder porque son más fuertes, tienen carros errados. Y Josué les dice, hombre, ¿cómo me estás diciendo esto? Si Dios está con vosotros, vosotros vais a ser capaces, vosotros tenéis que luchar, Dios está con vosotros, va a ayudar, vosotros peleáis con Jehová de los ejércitos, vosotros... Y ellos no había manera, ellos ni se lo creían eso. Estaban quejándose sin ganas de luchar por cambiar su condición. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Nos quejamos de la situación que tenemos, pero no hacemos nada por cambiarla. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. Estaban siendo negligentes en lo que tenían que hacer. Qué contraste con Caleb, ¿no? Cuando estuvimos viendo cómo Caleb luchó y él dijo, no, yo quiero eso que yo pisé ahí y esos fueron los culpables de que estuviera 40 años dando vueltas por el desierto y yo los voy a conquistar y a mí me da lo mismo que estén ahí los gigantes, que voy a por ellos, me los voy a seguir comiendo como a pan. Aunque tenga 85 años, iba a ir con el garrote ahí. Estaba fuerte Caleb, pero tenía un espíritu fuerte y dispuesto. Esta sería la mentalidad de que a mí me lo tienen que dar todo hecho. Yo no estoy dispuesto a luchar por las cosas. Yo veo los problemas y las dificultades de mi vida, pero no voy a cambiarlas. No me voy a esforzar. Que me lo den hecho. Como el chiste ese de uno que va a un concurso de vagos. Dice, ¿es aquí el concurso de vagos? Y dice, sí, pues a mí que me entran. O sea, que era vago hasta para entrar. Que me lo den todo hecho. ¿Por qué siendo cristiano me pasa esto? Es lo que es esa mentalidad. ¿Por qué yo, si yo ya tengo el amuleto de ser cristiano? Yo ya debería de salirme todo bien. ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios en todo lo que me pasa? O eso de... Yo creo que tan fuerte no ha llegado nunca, ¿no? Pero podría llegarse a dar el caso de decir, bueno, si esto es el amor de Dios en mi vida, que venga Dios y lo vea. Yo creo que no lo hemos dicho así tan fuerte, ¿no? Pero yo creo que incluso a veces nuestra actitud sí que expresa esto mismo. Esta era la situación de estos... de la tribu de los hijos de Manasés, de la tribu de Efraín, los hijos de José. Y luego en el capítulo 18, versículos 2 y 3, resulta que esa misma actitud no solamente era con ellos, que son los primeros que se ven en una actitud negligente, sino que también el resto de las tribus estaban pecando de lo mismo. Fijaros, vamos a leer el capítulo 18, versículos 2 y 3. Dice, pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Había 7 tribus que estaban ahí tan tranquilos, tan campantes. Habíais visto que la tribu de Judá sí que tenía su posesión, que la tribu de Efraín, habíais visto que las hijas de Zelofejad habían conseguido su posesión, habían visto que Caleb había conseguido su posesión, pero había 7 tribus que decían, oye, ni tan mal, aquí... Habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a estar así? La negligencia no la tenían solamente las tribus de José, sino también 7 tribus más que aún no habían tomado posesión de su territorio. Estaban ahí, tenían que conquistarlo, tenían que conseguirlo, pero estaban ahí tan campantes como si la cosa no fuera con ellos. Estaban tan tranquilos, tan ricamente. La pregunta que yo me hago, o que yo me hacía cuando estaba viendo esto y cuando estaba entendiendo este punto para tratar, este tema para compartir, acerca de la negligencia que nos va a impedir alcanzar la recompensa
y queriendo hablar de cómo podemos pasar de la promesa a la recompensa, la pregunta que yo me hacía es, ¿estamos así nosotros delante de las promesas de Dios? ¿Estoy yo así delante de las promesas de Dios para mi vida? ¿Cómo se puede ser negligente delante de lo que Dios nos ha dado? Hemos cantado, hemos adorado, hemos bendecido al Señor por todo lo que ha conseguido para nosotros, por todo lo que Él hizo, por esa obra que Él consumó en la cruz, por todo lo que Él luchó para ti y para mí. Y podemos estar tan campantes como estas tribus que no querían mover un solo dedo para conseguirlo. ¿Por qué nos conformamos con menos de lo que Dios tiene para nosotros? Porque somos negligentes. Porque siendo negligentes, ya hemos leído estos proverbios, ya hemos visto que la negligencia va a ser el obstáculo mayor que se va a interponer entre el camino, entre la distancia que hay entre la promesa y la recompensa. El tiempo que pasa entre la concepción o el nacimiento de una visión, la concepción o el nacimiento de una visión y la realización de la misma, probará los límites de mi fe. El tiempo que transcurre entre lo que Dios te ha prometido, cuando Dios te da una palabra, una promesa, y eso se cumple, eso se lleva a cabo y eso se realiza y tú lo disfrutas, ese tiempo, ese periodo de tiempo, va a probar nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido que todavía no lo tienes en tus manos? Si lo tienes, perfecto, disfrútalo. Si no lo tienes, estás en un proceso donde tu fe va a ser probada. Yo estoy en un proceso donde mi fe está siendo probada. Al no tener lo que Dios me ha prometido, estoy en un proceso donde Dios está probando mi fe. Estoy en el camino que separa, en la distancia que hay entre la promesa y la recompensa. Y el problema, o lo que es lamentable, lo que resulta realmente lamentable, es que muchos no pasan esta prueba. Muchos, en ocasiones, no pasamos, y aquí también me meto yo, esta prueba. Y la mayoría de las veces, ¿sabes por qué es? Por negligencia. Por negligencia. Porque no queremos mover un solo dedo, porque a mí que me lo den todo hecho, porque yo tengo mis derechos, porque yo ya me canso, porque yo no entiendo a Dios, porque Dios permite, porque no sé qué, por qué patatín, por qué lo que yo tengo que conquistar tienen carros cerrados y se me hace tan difícil, por qué no sé qué, por qué. La mayoría de las veces por negligencia. Yo quiero experimentar el cumplimiento de mi visión, de la promesa. Entiéndase, visión, promesa, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Sin tener que pasar por la sala de espera, sin tener que pagar el precio. Además, quiero que se forme lo antes posible. Estoy acostumbrado a hacer palomitas en el microondas. Entonces, las palomitas las metes al microondas y en 4 o 5 minutos tienes un paquete de microondas hecho. Estamos acostumbrados al café instantáneo. De hecho, ahora ya ni café instantáneo siquiera. Ahora ya cafetera de cápsulas, que eso va súper rápido. Ya estamos acostumbrados a un clic de ratón y conseguir lo que queremos. No queremos pasar el proceso. No queremos pasar el proceso. Queremos que la visión, la promesa se cumpla lo antes posible. Dios le prometió a Josué, si os acordáis, cuando en el capítulo 1, capítulo 2, los primeros capítulos, en el capítulo 3 incluso, le dijo: yo te daré todo lugar que pisare la planta de tu pie. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dios le dio unas promesas fenomenales a Josué, fantásticas. ¿Os acordáis que las estuvimos viendo? Que las disfrutamos y que dijimos: ostras, esto es lo que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene para ti que todo lugar donde vayas y pise la planta de tu pie, Él te lo entregue. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Dios quiere que las vidas de todas aquellas personas
con las cuales tú te rodeas se rindan a Él. En ese aspecto también. En todos los aspectos. Ahora, esas promesas que Dios le dio a Josué, vemos que le costó cumplirlas. ¿Qué hay de todo lo que pasaron entre medias en el camino? Mientras tanto, ¿qué hay de todos aquellos que pudieron, que murieron, que pudieron morir, que pudieron quedar heridos de las batallas que tuvieron que enfrentar? Aquellos que murieron, los que se perdieron bajo su mando mientras conseguían o para poder conseguir esas victorias. ¿Qué hay de la humillante derrota contra el pueblo de Ai? Un ejército pequeñito, un pueblo pequeñito que los venció un par de veces y que acabó con gente del pueblo. ¿Qué hay de todas esas caminatas agotadoras por allí, por la tierra de Israel, buscando, peleando, etcétera, etcétera? Las miles de horas que tuvo que planear estratégicamente, que tuvo que dedicarse a buscar a Dios, a pedir consejo de Dios para conquistar, para combatir. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Es que no pasaría incertidumbre Josué? ¿No pasaría ansiedad? ¿No tendría que ajustar cambios en su ejército, en su propia vida? Y el sacrificio que venía incluido en el paquete. O sea, de la promesa a la recompensa hay un proceso que incluye todas estas cosas. Como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. De la promesa a la recompensa hay un proceso. Sangre, sudor y lágrimas en muchas ocasiones. Se trata de la historia detrás de la gloria. Qué bonito es cuando todo funciona bien, cuando la promesa se alcanza y cuando todo... ¡Wow! Eso es espectacular. Pero ¿y la historia que hay detrás? Se trata precisamente de la historia que hay detrás de la gloria. Eso se llama proceso. Entre la promesa y la recompensa siempre hay un proceso. Ese proceso, en ese momento, en ese caminar, en ese lapso de tiempo, es donde se prueba nuestra fe. Es donde tiene que entrar en acción la fe. Sin el proceso no hay progreso. Sin el proceso no hay progreso. Lo que pasa es que el proceso muchas veces, o casi siempre, lleva incluido en el paquete el dolor, el sufrimiento, el esfuerzo, el compromiso. Y si yo no sé cómo procesar mi proceso, es más que probable que no llegue a lograr conquistar mi tierra prometida. Es más que probable que no alcance mi recompensa. Es por eso que la fe real es tan vital y tenemos que ejercitar y madurar y llevar adelante y alimentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe real y viva trae a mi vista las posibilidades de Dios futuras que ahora no puedo ver, que no son visibles hasta ahora. ¿Os acordáis de que hablamos la semana pasada de las mujeres reconquistas? Una de las cosas que tenían era que tenían una fe que no se ajustaba a las realidades presentes. Entonces, una fe real y viva mira más allá, ve las posibilidades de futuro. No dice, wow, estamos como estamos y no vamos a conseguir nada. Si tú te ajustas tu vista, la visión de tu fe, a lo que ves, te vas a equivocar. Y no vamos a poder caminar y seguir adelante en el proceso. Por eso tenemos que mirar más allá. Tenemos que decirle al Señor, Señor, dame ojos para ver como tú ves. Dame esa fe que me lleve a más adelante para tener tu visión, tu capacidad de visión. Porque si nos limitamos a ver a ver con nuestra vista natural, nos va a pasar como a Lot. Yo hace muchos años prediqué sobre Lot el miope. Que cuando Abraham le dijo, bueno, elige, miró y vio las ciudades de la llanura. Y eso fue su ruina. Tenemos que ver más allá. Si no sé cómo procesar mi proceso, es más que probable que no llegue a conquistar mi tierra prometida. Es por eso que la fe real y viva es tan vital, porque trae a mi vista las posibilidades de futuro, que no son visibles ahora, y podríamos decir
que no son visibles a simple vista. Redirige esa fe real y viva, redirige mi atención a lo que no es ahora, de lo que es la realidad ahora, a lo que va a ser en el futuro, a lo que será algún día. Y se asegura de que no me voy a dar por vencido en el proceso. Esa fe, una fe real y viva, me va a llevar a ver lo que es ahora, a no contemplarlo como algo definitivo, sino a ver lo que va a ser más allá, y además me va a asegurar que voy a seguir firme hasta conseguirlo, que no voy a ceder, que no me voy a dar por vencido, antes de que llegue a ver mi visión, mi sueño, mi promesa cumplida, hecha realidad en mi vida. Y todo sueño tiene un pequeño comienzo. Todo gran sueño, toda gran visión, toda gran promesa tiene un comienzo pequeño. Todo empieza con una semillita pequeña. Todo árbol alguna vez fue una semilla. Las personas que hacen grandes cosas para Dios son las que tienen la capacidad de ver el potencial en los pequeños comienzos. ¿Por qué Moisés fue quien fue? ¿Por qué Moisés fue quien fue? Porque su madre, Jocabed, dice la Escritura, lo vio un niño hermoso. Y las traducciones, lo que significa esa frase, es que su madre vio en Moisés lo que la gente no pudo ver en un bebé, pero lo que Dios veía en él. En ese inicio pequeñito, su madre vio mucho más. Es un ejemplo. Hay muchos más. Todo árbol alguna vez fue una semilla. Las personas que hacen grandes cosas para Dios son las que tienen la capacidad de ver el potencial en estos pequeños comienzos. ¿Cuál sería un pequeño comienzo para ti y para mí? ¿Cuál sería un pequeño comienzo para tu familia, para tu hogar, para tu vida? ¿Cuál sería un pequeño comienzo en el que podemos ver que Dios está plantando la semilla? Un pequeño comienzo a lo mejor sería una amistad con alguien. Y a lo mejor esa persona sería la persona clave para destapar el avivamiento. ¿Sí? Una persona clave, a lo mejor una amistad con alguien y luego resulta que esa persona se convierte en el mayor evangelista de la historia. Yo había escuchado acerca de quién le predicó a Billy Graham. Y parece ser que fue el único convertido que tuvo esa persona, Billy Graham. Pero fue Billy Graham. ¿Sí? Son ejemplos, tenemos ejemplos a montones. Las personas que tienen esa fe y que tú y yo tenemos que tener, se rehúsan a dejar de nutrir y alimentar la semilla. ¿Hasta qué? Hasta que logran ver su sueño completamente desarrollado. Es decir, no dejemos de alimentar la semilla. No dejemos de alimentar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro, ¿vale? Una pequeña iglesia. Una iglesia que nos gustaría que fuera de otra forma. Una iglesia que nos gustaría que estuviera con mucha más gente, con mucho más jóvenes, con muchas dinámicas distintas. ¿Qué podemos hacer? Esto no hay manera, imposible. No dejemos de alimentar la semilla. La gente que tiene fe, esa fe viva, esa visión comprometida de lo que Dios ha dicho que va a hacer, no deja de alimentar la semilla. No deja de alimentarla, no deja de regarla, no deja de cuidarla. Porque sabe que algún día será un gran árbol.
Tal y como dijo Tom. ¿Os acordáis lo que dijo Tom? De los árboles. ¿Os acordáis cuando habló del árbol? Que nos mandó a ver el árbol ese de Villar. De Villar, fue de Villar, ¿no? Ese grandísimo árbol que había en el parque, que él lo había visto. Y dijo, ahora es un árbol pequeñito, pero llegaréis a ser. Lo dijo. Nos lo habló, nos lo profetizó. Pero ¿qué pasa si renunciamos? Si desistimos. Si decimos, no vale la pena. Si decimos, yo tiro la toalla. Si dejamos de nutrir y de alimentar y de regar la semilla. Tienen tenacidad para permanecer. Necesitamos tener tenacidad para permanecer. Aunque no sea lucrativo, aunque no saquemos beneficio, aunque parezca que es una pérdida, aunque no sea ni emocionante ni memorable en su forma actual. Aunque no sea emocionante, aunque... claro, podría ser mucho más emocionante. Imaginaros, luces de color. Todo, mucho podría ser mucho más emocionante. Si aprendiéramos a predicar bien, mucho más emocionante. Pero aunque no sea ni emocionante en el momento actual, aunque no sea así, aunque no sea tan memorable, porque a través del poder de la fe, una fe viva, real, audaz, valiente, llena de valentía, obtienen esa gloriosa visión de parte de Dios. La saturan de oraciones de fe, como estuvimos viendo a Josué. Sol detente. ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces has orado para que el sol se pare? Pero oras para que el sol se pare y no sea Dios el que haga la batalla, aunque luego les ayudó con el granizo y todo eso. Pero Josué oró para que el sol se parara porque estaba dispuesto a seguir peleando. ¿Cuál es nuestra disposición? A lo mejor el sol está parado en el desarrollo de nuestras vidas como comunidad y Dios está viendo a ver si estamos dispuestos a seguir luchando y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. La saturan, fijaros, a través del poder de la fe audaz y viva, tengo escrito, obtienen una gloriosa visión de parte de Dios, que yo creo que es así. Y yo creo que es lo que... ayer, por ejemplo, tuve un ratito, fui al campo, estuve orando y yo decía, Señor, yo ya no sé si la visión es mía, es tuya, que digo, al final llegas a decir, yo decía, yo estoy convencido que tú me diste la visión. Estoy convencido que tú me diste una gloriosa visión. Yo estoy convencido que hay mucho más. Obtienes esa gloriosa visión, ahora la tienes que seguir orando con vehemencia, con audacia por ella, tienes que seguir regándola con oración y con oración y con oración, tienes que seguir regándola con oraciones de fe, como las de que se detenga el sol, y además, dice, se lanzan de lleno al proceso, hasta que ven delante de ellos la recompensa. Y este es el paso, este es el proceso dentro del proceso. Esto es a lo que Dios nos está llamando. Esto es a lo que Dios nos está llamando, a dejar de lado la negligencia y meternos de lleno en un proceso que nos va a mover a salir hacia adelante. Esto es aplicable a mi vida como persona, como individuo. Esto es aplicable a mi vida dentro de mi familia. Esto es aplicable a mi vida y mi vida laboral, mi trabajo. Esto es aplicable a mi vida en la iglesia, a mi iglesia. Esto es aplicable a mi vida en mi ciudad, en la sociedad. Esto es aplicable a todos los aspectos de mi vida. Esto es aplicable a lo que decía mi jefe, que yo soy yo y mis circunstancias. Pues esto es aplicable a yo, a mí y a mis circunstancias, sean las que sean. Esto es aplicable a ti y a tus circunstancias. Es estar comprometido con el proceso cuando estoy dentro del proceso. Ahora, ¿cómo puedo seguir avanzando cuando no estoy seguro de que voy en buen camino? Cuando no estoy seguro de si voy a algún sitio o no. ¿Cómo mantengo mi visión en mi mente cuando no hay nada a la vista? Cuando no se ve nada, cuando no hay ni confirmación, cuando no hay cambios, cuando no hay avances.
¿Cómo se puede seguir adelante así? La verdad es que esto es más que suficiente para hacer que la mayoría de las personas desistan. Abandonemos nuestros sueños, dudemos de ellos, dudemos de nuestra visión, dudemos de nuestro llamado y desistamos. ¿Cómo se puede hacer para seguir? Bueno, pues hay una... La conocéis la historia, está en Primero de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 46, para os anotéis la cita si queréis verlo luego tranquilamente. En Primero de Reyes 18, 41 al 46, Elías había profetizado, tiempo antes había profetizado una sequía, y él le dijo al rey Acab: no va a llover hasta que yo lo diga. Y durante 3 años y medio hubo una grandísima sequía en Israel, y entre medias pasó todo el tema este de los profetas de Baal y todo esto. Y en este punto Elías se muestra delante del rey Acab y le dice: venga, ya está bien, vete para tu casa, porque si no la inundación, la lluvia te va a atajar y no vas a poder llegar a tu casa. ¿Os acordáis de esta historia? ¿Y qué hace Elías? Elías se va a orar en la cumbre del Monte Carmelo, se pone a orar y dice la Escritura, define la Escritura la posición de Elías. Arrodillado y su cabeza dentro de sus rodillas, o sea, la cabeza así y él arrodillado completamente y orando. Y mandaba, fijaros que ni siquiera él se levantaba para ver si venían las nubes, sino que mandó a su criado. Dice la Biblia que lo mandó 7 veces. Mira a ver si ves algo. Oraba. Mira a ver si ves algo. Nada. Otra vez más. Oraba. Mira a ver si ves algo. Nada. Durante 7 veces, hasta 7 veces. Y la 7ª vez el criado viene y le dice: veo una nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Os acordáis de esta historia? Y entonces Elías es cuando dice, sale corriendo y habla con Acab y dice: vete para tu casa porque viene una lluvia, no sé qué. Y fue terminar esto y todas las nubes vinieron, se puso nulo, un agua impresionante. ¿Os acordáis de esta historia, verdad que sí? Porque lo que voy a dar respuesta a todo esto. ¿Cómo puedo seguir avanzando cuando no estoy seguro de si estoy yendo a algún sitio, si estoy yendo hacia adelante, cuando no tengo confirmación, cuando no tengo nada a la vista, cuando nada se ve, cuando parece que no hay manera, cuando parece que... ¿Cómo puedo seguir perseverando? ¿Cómo puedo seguir adelante? ¿Cómo puedo tirar para adelante? ¿Cómo mantengo mi visión en mente? ¿Cómo? Y en Elías podemos darnos cuenta de algo que a mí personalmente se me había pasado por alto. Elías nunca buscó las nubes. Elías no estaba mirando nada. ¿Qué actitud y qué postura tenía Elías? No miraba las circunstancias, no miraba a los demás. No miraba lo que pasaba o lo que dejaba de pasar. No miraba si los demás respondían como él quería. No miraba absolutamente nada. No, pero es que los demás, es que no sé quién, es que... No. Elías no miraba absolutamente nada. Él estaba inclinado hacia el suelo con su rostro entre las rodillas. Personalmente creo que esto nos da una ilustración espectacular de cómo tenemos que actuar, precisamente cuando no vemos nada. No creo que esto fuera una coincidencia. De hecho, creo que era un movimiento estratégico de parte de Elías. Creo que Elías sabía muy bien cómo tenía que actuar en esta situación. Esto ilustra, bajo mi punto de vista, un principio fundamental e importantísimo de esa fe que tenemos que tener cuando estamos en medio de nuestro proceso. Esa fe audaz, viva, real, genuina. Un principio. Cuando lo que vemos a nuestro alrededor no coincide
con lo que Dios ha hablado dentro nuestro, cuando lo que vemos alrededor, cuando lo que vemos en nuestra vida, cuando las circunstancias, cuando los demás, cuando las situaciones, cuando todo no coincide con lo que Dios nos ha hablado aquí dentro, en nuestro interior, no tenemos que mirar absolutamente nada. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aferrarnos a lo que hemos oído de Dios. Y Elías no miró absolutamente nada. Elías sabía que Dios le había dicho que cuando él orara iba a dejar de haber sequía y se iba a producir la lluvia. Y Elías estuvo clamando a Dios hasta que llegó la lluvia, hasta que su siervo le dio las noticias de que se veía un pequeñito cambio, una semilla que parece que estaba brotando. Vivimos por fe, no vivimos por vista. Elías no vaciló en su fe a causa de esa falta de visión, esa visibilidad limitada. Se aferró a lo que Dios le había dicho, se aferró a lo que había oído, no a lo que veía. La habilidad para permanecer sintonizado a lo que yo he escuchado de Dios cuando no puedo ver ningún resultado es lo que diferencia la fe viva, real y audaz de las ilusiones y las fantasías. Esto lo tengo subrayado. La habilidad para permanecer sintonizado a lo que yo he escuchado cuando no puedo ver ningún resultado es lo que diferencia la fe audaz de las ilusiones. La lluvia no cayó la primera vez que Elías oró, que Elías la buscó. Fue necesario volver una y otra vez, hasta 7 veces. Por eso yo tengo que celebrar los pequeños comienzos. Los pequeños comienzos. Y cualquier día es un buen día para un pequeño comienzo. Amén. Cualquier domingo será un pequeño comienzo que Dios bendecirá. La situación a mi alrededor puede ser que no se parezca en nada a la visión que Dios ha puesto dentro de mí, y de hecho no se parece, pero mediante el poder de la fe es que yo puedo hacer que ese pequeño comienzo se vuelva un gran final, y se volverá un gran final. La más pequeña semilla de fe aplicada y ejercida de forma constante con el paso del tiempo puede mover la montaña más grande en mi vida. Tener la fe para comenzar en pequeño frente a las dificultades más abrumadoras es lo más valiente que existe. Tener la fe, lo repito, porque esta sí que la tengo subrayada y en negrita. Tener la fe para comenzar en pequeño frente a las dificultades más abrumadoras es lo más valiente que existe. Tirar la toalla en ese momento es lo que casi la gran mayoría de la gente hace. Es como decía mi padre, los cobardes que no han escrito la historia. Necesito trabajar en lo que tengo y crecer sobre los pequeños éxitos si es que quiero realizar plenamente mi visión en Dios. Y ahí tengo que centrarme. Si continúo sembrando, regando, nutriendo la semilla, con el tiempo llegará el día en que empezará a ver señales, los brotes verdes que decía Zapatero. Veremos brotes verdes, veremos las señales de que la vida está empezando a brotar a nuestro alrededor. Pero esto no comienza con la cosecha, comienza con la siembra. Comienza con una semilla, y en esa semilla inicia un proceso. El proceso es el asunto. El proceso es el asunto. De la promesa a la recompensa. ¿Cómo se consigue? Con el proceso. Aguantando el proceso. Trabajando en el proceso. Luchando en medio del proceso. Demasiadas personas olvidan la promesa y pierden la recompensa porque desfallecen en el proceso. ¿Cuánta gente sabéis o veis o conocéis que han abandonado a medio? Por H o por B. Por H o por B, por la culpa de uno, por la culpa de otro, por la culpa de fulano, por la culpa de zutano, por la culpa de mengano. Pero sabéis, igual que yo, que esas personas tenían promesas de Dios y eran promesas genuinas. Y por no aguantar el proceso,
Qué pena más grande, ¿no? Qué pena más grande. Es parte de la naturaleza humana querer saltar de la promesa a la recompensa, y a mí también me gustaría porque estoy acostumbrado al microondas, al café instantáneo, etcétera, etcétera. A mí también me gustaría. ¿Quién no quiere llegar enseguida a lo bueno? ¿Eh? ¿A quién le gustaría saltarse los 4 o 5 años de universidad y que le dieran el título ya? ¿Eh? ¿A quién no le gustaría saltarse una temporada de dieta y régimen estricto y quitarse los 20 kilos que les sobran ya? A mí me gustaría. Pero el proceso es invaluable, porque el proceso es lo más valioso. Fijaros, el problema de este asunto es que el proceso es un tiempo de fortalecimiento. Claro, si lo resistes, si abandonas a medio del proceso, antes de terminar el proceso, entonces no te sirve para nada. Pero el proceso es un tiempo de fortalecimiento. El proceso es el lugar donde se entrega y se rinde el orgullo, el yo, el ego, y se aprende a depender totalmente de Dios. Cuando tú has hecho todo lo que podías, todo lo que sabías, todo lo que estaba en tu mano, cuando has agotado todos tus recursos, todas tus capacidades, cuando has servido de la mejor manera posible y no has conseguido nada, entonces es cuando le dices, Señor, no sé hacerlo. Y es cuando Dios te dice, ese es el punto que yo quería que llegaras. Porque no es que lo tienes que hacer tú, es que lo tengo que hacer yo. Y tú tienes que dejarte hacer. Es donde soltamos nuestro yo, soltamos nuestras habilidades, nuestra autosuficiencia, nuestras capacidades, cuando reconocemos nuestras limitaciones. Por eso el proceso es invaluable, porque nos enseña a depender totalmente de Dios. Y más importante que eso, ¿hay algo más importante en el proceso? Sí, hay algo más importante en el proceso. El proceso es la forma en la que crecemos para conocer más a Dios. Porque el problema es que somos creyentes y pensamos que conocemos a Dios, pero tenemos nuestras formas de pensar que Dios es así, es así, y tenemos nuestros dioses falsos, ¿eh? Perdona que lo diga así y con tanta crudeza. No, pero como Dios es amor, ¿cómo va a permitir? No sé qué, tal igual, ¿eh? Dioses falsos. No, pero como... ¿De acuerdo? El proceso es la forma en la que crecemos para conocer mucho más, mucho mejor y mucho más íntimamente a Dios. Y en realidad ese es el punto. ¿Por qué Dios nos mete en un proceso? ¿Por qué Dios no nos da la visión así? Mira, te voy a dar una visión. Ahí tienes el Lamborghini rojo que querías. Toma, ahí lo tienes. ¡Pah! Ahí en la puerta, aparcado. A mi nombre, con las llaves, con la documentación. A mi nombre. ¡Guau! ¿Por qué? Porque ese es el punto. Dios quiere que crezcamos, que nos fortalezcamos, que le conozcamos mucho más. ¿Alguna vez has pensado y considerado el hecho de que en el esquema general de los planes de Dios el proceso es el punto importante? Si todo lo que Dios hubiera querido hacer es que nosotros llegáramos directamente al cielo a un final feliz, ya estaríamos en el cielo. ¿No? Si fuera el plan de Dios ese, ya estaríamos allí. Si su única intención fuera hacer mis sueños realidad, ¿sabes lo que haría Dios? Si su intención fuera eso, haría así, mira, hecho. Ya está. Si lo puede hacer, si tiene el poder, si tiene la capacidad, si tiene la autoridad, si está todo en sus manos para poder hacerlo. ¿Haría Dios así? Chasquearía sus dedos y mi visión aparecería de la nada. Porque de la nada dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. De la nada Él habló y fue creado todo lo que vemos. Pero eso no es todo lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué pasa? Que yo personalmente al final tampoco quiero eso. En lo profundo de mi corazón tampoco quiero eso. Quiero aprender, y ojo al dato, porque esto yo lo meditaba y esto es muy comprometido.
Esto es muy comprometido. Porque caminar por fe y no por vista es duro. Es incómodo. Rompe nuestra comodidad. Quebranta nuestros esquemas. Quebranta nuestra vida. Pero es lo que Dios quiere. Porque al final todo es por fe. Entonces lo que Dios quiere es llevarnos al punto de que nosotros aprendamos a caminar por fe y no por vista. Y yo al final lo que quiero también es eso, porque sé que la voluntad de Dios y que esa conexión íntima con el Señor viene cuando yo camino por fe y no por vista. Pero claro, eso sacude nuestra seguridad. Eso sacude nuestra comodidad. Eso nos rompe los apoyos. Nos deja ahí como tambaleando, como en el aire, como diciendo, estoy en el filo de la navaja. Quiero aprender a caminar por fe y no por vista. Y no puedo aprender eso sin transitar por periodos de completa oscuridad. Y qué mal se está cuando estamos pasándolo mal. Qué mal se está cuando pasamos esos periodos de completa oscuridad. Qué mal se está cuando parece que todo va mal. Qué mal se está en ese momento, ¿verdad que sí? La verdad es que se está mal de narices. La verdad es que se pasa mal. Pero qué bueno cuando eso nos lleva a un nivel de fe mayor y nos lleva a una relación más íntima. Y cuando vemos que a Dios le agrada y que nuestra fe ha crecido y que hemos crecido en eso. Qué bueno cuando llegamos a ese punto, ¿eh? Transitar por periodos de completa oscuridad. El temor, el miedo, la aprensión, la duda que yo sentiré en esos periodos pueden hacer que yo vuelva atrás para buscar algo más seguro. Y eso sería un error. Lo que tengo que hacer es ir a por algo mejor. Y eso mejor a lo que tú y yo tenemos que ir para acabar con la negligencia en nuestra vida es adueñarnos del proceso con fe audaz, porque cada gran sueño tiene comienzos pequeños. Y decir, esta situación que estamos viviendo es la mejor, la que Dios ha preparado para que vayamos adelante, con más fuerza, con más fe, con más ganas, con más vigor, con más energía y más llenos de su espíritu. Y vale, puede decir, sí, estás loco, pero ¿quién se cree eso? Pues no tenemos que creer tú y yo. No tengo que creer yo, te lo tienes que creer tú. Entre la promesa y la recompensa siempre hay un proceso. Y ese proceso es el caldo de cultivo de la fe. Ese proceso es el caldo de cultivo de la fe. Ese proceso es el caldo de cultivo de la fe. Porque en ese proceso es cuando somos estirados, somos presionados, somos tensionados. Cuando dices, wow, esto que me ha pasado, esto cómo me lo como, esto cómo... Somos metidos de lleno. Ese proceso tiene algo muy bueno. El proceso para ti y para mí tiene algo muy bueno, buenísimo. Tiene el potencial de acercarme mucho más a Dios de lo que jamás he estado antes. Por eso el proceso es el asunto. Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y cuando no podemos hacer nada, seguramente es porque estamos más bien separados de Él. El proceso es el asunto. ¿Qué pasos podemos dar para escapar de la negligencia y tomar nuestra posesión? En Josué 18, del 4 al 10, Josué les dijo lo que tenían que hacer. Ellos estaban tan tranquilos, estaban siendo negligentes, no querían entrar en ese proceso. No querían luchar, no querían sacrificarse, no querían creer a Dios, etcétera, etcétera. Y Josué les da la solución y les da la clave. Y les dice,
Versículo 4, Josué 18:4. Señalad 3 varones de cada tribu, para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividirán en 7 partes, y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones, fueron y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo. Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel por sus porciones. ¿Qué pasos tenemos que dar para escapar de la negligencia y tomar nuestra posesión? Primero, levántate. Levántate. Les dijo: levantaros. No sigas con esa actitud. Tienes que establecer un cambio de postura en tu vida. Primero, levántate, deja esa actitud, cambia tu manera de ver las cosas, levántate, no sigas ahí. Eleva tu mirada, levántate, ponte de pie, no sigas así, cambia tu actitud. Establece un cambio de postura, de posición en tu vida. No sigas igual. Lo primero. Segundo, identifica la promesa de Dios. Identifica la visión de Dios. Identifica lo que Dios te ha dicho. ¿Qué hicieron? Examinaron la tierra y la delinearon. No te conformes con una promesa de oídas. Haz el esfuerzo de conocer de veras todo lo que Dios pone delante de ti, todo lo que Dios tiene delante de ti, todo lo que Dios tiene para ti. Anótalo en un papel. Traza el plano de tu vida en la promesa de Dios. Intenta averiguar el diseño de Dios. Delinéalo, investígalo, búscalo. No te conformes con decir: no, es que Dios te ofrece no sé qué. No, métete de lleno en la palabra, métete de lleno en la escritura, busca todo lo que Dios tiene preparado para ti. Ora, búscale a Dios. Y trázate esos planes concretos. Y tercero, cuando ya lo tengas claro, que es el trabajo más arduo, porque Josué los mandó de nuevo a recorrer la tierra y a delinearla y a apuntarla con precisión y a decir estas ciudades, lo anotaron en un libro, lo trajeron delante de él. Pues tercero, cuando ya tengas claro todo lo que Dios te ha dicho, todo lo que Dios quiere para ti y que aún no tienes y que aún no hemos conseguido, cuando tengamos claro todo eso, entonces tercero, tráelo delante de Dios y pelea por ello. Es lo que hicieron. Es lo que Josué les dijo que tenían que hacer. Y era la única forma para que esas 7 tribus dejaran de lado su negligencia y conquistaran lo que Dios les había dicho. Venga, termino. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? ¿La Biblia habla de ti? ¿O solamente habla de Josué, de Moisés, de David, de Pablo, de Pedro? ¿Habla de ti la Biblia algo? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! A ver, ¿habla de ti? ¿Tú crees que habla de ti la Biblia? Silencio. La Biblia habla de ti y de mí. Bastante más de lo que tú y yo pensamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti y de mí? ¿Cuáles son las promesas de Dios para ti y para mí? ¿Cuáles son las palabras de Dios para tu vida y para mi vida? ¿Qué es lo que Jesucristo ha conquistado para ti y para mí? ¿Qué es lo que Él ha conseguido? Porque es por lo que Él se partió la cara. Por ti y por mí. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos falta conseguir todavía de todo eso que Jesucristo
consiguió. ¿Qué leo en la palabra que Dios consiguió para mí y aún no poseo? Estas tribus tenían delante la tierra y eran negligentes en salir a por ella. Es hora de que ni tú ni yo seamos negligentes en cuanto a salir adelante a vivir una vida victoriosa y abundante. Es hora de meternos de lleno en el proceso, con la correcta actitud para alcanzar la promesa. Si leéis luego todo el capítulo de Josué, veréis que efectivamente ya se repartió toda la tierra a las tribus y cada una de ellas tomó posesión de su heredad, de su herencia. De la promesa a la recompensa es un proceso lo que hay entre medias. Y la negligencia en ese proceso será nuestro mayor enemigo y obstáculo para conseguir la promesa. Abandonar a medio, abortar el proceso, nos impedirá conseguir alcanzar la visión, la promesa, lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ser tan claro muchas veces hablándonos, Señor. Esta palabra, Señor, yo la quiero hacer para mí, la quiero hacer mía, Señor. Señor, que nuestra fe no falte en medio del proceso. Porque es cierto que en medio del proceso vendrán tiempos de zarandeo, donde seremos zarandeados. Pero igual que tú rogaste por Pedro para que su fe no faltara, Señor. Que nuestra fe no falte, que nuestra fe sea probada, pero sea refinada más que el oro. Y salga brillando una fe viva, eficaz, audaz, real, genuina. Señor, que en medio del proceso seamos hombres y mujeres de fe. Que dejen de lado toda negligencia, Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos mueve a seguir adelante, a caminar con fe, a no mirar las realidades presentes como definitivas, a creer lo que tú tienes preparado y a creer que lo vamos a alcanzar. Gracias, Padre, por tu misericordia, tu fidelidad y tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que esta palabra se haga viva en cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí hoy, cada uno de los que están escuchando esta palabra. Señor, que sea una palabra que martillee la piedra de nuestro corazón, Señor. Y que nunca, Señor, que no abandonemos el proceso, que nunca abortemos el proceso, Señor. Que dejemos que el proceso nos acerque más y más a ti. Que dejemos que el proceso haga aumentar nuestra fe. Gracias por tu palabra. Hazla viva y vida en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo. Tengáis muy buena semana y que disfrutéis.